Hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo historias de terror tan aterradoras que les pondrán los pelos de punta. Prepárense, porque cada historia los dejará sin aliento. Pero antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las futuras historias oscuras que les traeré. Ahora, apaguen las luces, pónganse los auriculares y comencemos. El mundo de Alejandro Alex Vargas era un microcosmos de 5 estrellas, confinado al interior de su sedán y gobernado por el algoritmo de una aplicación. Como conductor de BTC en Madrid, su vida era un ciclo interminable de pings, rutas optimizadas y la sutil tiranía de las valoraciones de los pasajeros. Ex estudiante de arquitectura, ahora navegaba por las arterias de la capital española, desde la Castellana hasta las calles estrechas de Malasaña, no con la admiración de un diseñador, sino con la fatiga de un hombre que intenta ganarle la carrera a sus deudas. El coche era su oficina, su comedor y cada vez más su celda, un espacio donde la soledad solo era interrumpida por extraños que entraban y salían, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y conversaciones a medio terminar. En las pausas forzadas entre viajes, Alex encontraba un amargo consuelo en los foros online para conductores. Eran un muro de las lamentaciones digital, donde se compartían quejas sobre tarifas bajas y pasajeros groseros, pero últimamente un hilo recurrente había captado su atención. Se hablaba en susurros digitales del fantasma de la Gran Vía, una leyenda urbana sobre coches de aplicación que sufrían averías inexplicables y fallos tecnológicos en una zona específica del centro. Los relatos hablaban de GPS que se volvían locos y aplicaciones que se congelaban. Alex, un hombre pragmático ahogado en problemas reales, los leía con cinismo, atribuyendo las historias al estrés y a la sugestión colectiva. No tenía tiempo para fantasmas. Sus demonios eran el alquiler y la próxima factura. Era una noche de viernes lluviosa y el algoritmo le sonrió a Alex con la promesa de una tarifa dinámica. Una solicitud de viaje lucrativa con destino al corazón de Madrid, justo en el epicentro de la rumoreada zona maldita. El pragmatismo venció a la superstición. Las facturas no se pagan con leyendas urbanas. Recogió a un empresario trajeado y comenzó el trayecto. Al entrar en el laberinto de calles que rodean la Gran Vía, la tecnología, su jefa y guía, comenzó a traicionarlo. El GPS de su móvil enloqueció, recalculando la ruta una y otra vez. La voz sintética insistiendo con una calma exasperante en que girara hacia una callejuela oscura y angosta. «La aplicación está fallando, disculpe», masculló Alex, sintiendo la mirada impaciente de su pasajero en el espejo retrovisor. En la penumbra de la calle sin salida, el coche murió. El motor se detuvo, las luces del tablero parpadearon caóticamente y la pantalla de la aplicación se congeló en un mapa sin sentido. El silencio fue total, hasta que la radio del coche se encendió sola, emitiendo un único sonido desde una frecuencia muerta, el silbido agudo y autoritario de un pito de agente de tráfico. Un terror helado se apoderó de Alex. Miró por el retrovisor y vio la silueta de un hombre corpulento, ataviado con un anticuado uniforme y una gorra de plato, parado bajo la única farola de la calle. Parpadeó y la figura se había desvanecido. Antes de que pudiera articular palabra, el pasajero, presa del pánico, abrió la puerta y huyó. Segundos después, una notificación vibró en su móvil. Viaje cancelado. Valoración 1 estrella. El fantasma le había costado dinero. Con su cuenta en riesgo de ser desactivada, Alex se sumergió en los foros, buscando a otros que hubieran visto al fantasma. Organizó una reunión clandestina en un aparcamiento subterráneo con un puñado de conductores tan asustados
y desesperados como él. Las historias coincidían con una precisión escalofriante. Neumáticos que se desinflaban sin pinchazos, arañazos que aparecían en la pintura con la palabra «fuera», y solicitudes de viaje falsas que los llevaban al mismo paso de peatones en la plaza de Callao. Fue allí donde un veterano del grupo reveló la pieza final del rompecabezas. Ese era el lugar exacto donde, un año atrás, el inspector Ricardo Morales, un agente de movilidad famoso por su odio a los VTC, había sido atropellado mortalmente mientras multaba a uno de ellos. El fantasma ya tenía nombre y un motivo. La persecución dejó de ser aleatoria y se volvió personal. Morales había elegido a Alex como su principal infractor. Durante un viaje con una turista, mientras miraba por el retrovisor, el rostro de la pasajera se transformó durante un instante en la cara pálida y colérica del inspector fallecido, sus ojos hundidos ardiendo con un odio puro antes de que la imagen volviera a la normalidad. Alex dio un volantazo, ganándose una queja de la pasajera. El fantasma ya no solo aparecía en las calles, ahora se manifestaba dentro de su coche, en su espacio más íntimo, convirtiendo cada viaje en una ruleta rusa. Cada rostro en el espejo podía ser el suyo, un recordatorio de que estaba siendo vigilado y juzgado por un agente de la muerte. La entidad demostró entonces que podía invadir la misma tecnología que detestaba. Mientras esperaba una nueva solicitud, la aplicación de su móvil parpadeó. La foto de perfil del siguiente pasajero, una joven sonriente, se corrompió ante sus ojos, los píxeles reorganizándose en una granulada fotografía en blanco y negro de Ricardo Morales con su uniforme de gala, una imagen sacada directamente de su obituario. El nombre del cliente cambió a Ricardo M. Su herramienta de trabajo, su conexión con el mundo real, había sido hackeada por una fuerza del pasado. Morales no solo lo acosaba en el plano físico, estaba invadiendo su vida digital, demostrando que no había escapatoria ni en las calles ni en la red. Desesperado, Alex dio un paso más allá de los foros y buscó a la familia de Morales. Encontró a su hija, una mujer de mediana edad, con una mirada cansada que regentaba una pequeña librería en Lavapiés. Ella habló de su padre no con tristeza, sino con el agotamiento de quien ha soportado a un tirano. Lo describió como un hombre anclado en el pasado, un fanático de las reglas y la burocracia, cuyo único placer era encontrar infracciones y rellenar su bloc de multas. Para mi padre, si algo no tenía un sello oficial, era el caos, dijo ella. Odiaba sus coches porque para él ustedes operan sin ley, sin un papel que los valide. Eran la anarquía sobre ruedas. Al salir de la librería, las palabras de la hija de Morales resonaron en la mente de Alex, y una idea tan loca como brillante comenzó a formarse. El fantasma no era una fuerza caótica. Era todo lo contrario. Era un burócrata espectral que seguía operando bajo su antiguo y rígido código. Su poder no residía en el miedo, sino en su absoluta convicción en el reglamento. Atacaba a los conductores de BTC porque, en su visión del mundo, eran ilegales, entidades no registradas. Y fue entonces cuando Alex lo entendió. No podía luchar contra un espíritu con cruces o sal, pero quizás podía luchar contra un funcionario obsesionado con el papeleo usando su propia arma. La burocracia, aunque fuera digital. La trampa se preparó en el corazón del territorio de Morales. Alex, actuando como cebo, condujo por la Gran Vía mientras los otros conductores lo vigilaban a distancia, comunicándose por un canal de chat privado. Con el corazón martilleándole en el pecho, comenzó a cometer las pequeñas herejías que habrían enfurecido al inspector en vida. Se detuvo un segundo en doble fila para simular una recogida. Superó el límite de velocidad en apenas 5 kilómetros por hora.
realizó un giro ligeramente indebido. Cada infracción era una invitación, una provocación lanzada al más allá. El aire dentro del coche se volvió gélido y el siseo de la radio se intensificó. El fantasma había mordido el anzuelo. La patrulla fantasma había comenzado su última ronda. La respuesta de Morales fue de una violencia abrumadora. Las puertas se bloquearon con un estruendo metálico y el volante fue arrancado de las manos de Alex por una fuerza invisible. El pedal del acelerador se hundió hasta el fondo, lanzando el coche hacia adelante a una velocidad vertiginosa. El fantasma había poseído el vehículo, convirtiéndolo en un proyectil de ira espectral. El coche se desvió de su ruta, enfilando directamente hacia la concurrida Plaza de España, donde los turistas y los locales paseaban, ajenos al terror que se les venía encima. Alex era un prisionero en su propio coche, un arma en manos de un fantasma, viendo con horror cómo las figuras de los peatones se hacían cada vez más grandes a través del parabrisas. Inmovilizado contra el asiento por la fuerza de la aceleración, Alex sacó su móvil con dedos temblorosos. Con una concentración nacida del pánico, navegó por los menús de la aplicación hasta la sección de soporte. Reportar un incidente, seleccionó. Mientras el coche se abalanzaba sobre la plaza, su voz temblaba al dictar el informe al sistema. Socio implicado, Ricardo Morales, número de placa. Introdujo el antiguo número de identificación del inspector que habían encontrado en los archivos municipales. Descripción: conducta peligrosa, actividad ilegal que amenaza la seguridad pública. Justo cuando el coche estaba a punto de arrollar a la multitud, con el sonido de los gritos llenando el aire, pulsó enviar. El informe digital voló a la nube, registrando oficialmente al fantasma en el sistema que tanto odiaba. En ese instante, el volante giró violentamente por sí solo, estrellando el coche contra una fuente ornamental. Alex sobrevivió al accidente con un brazo roto y una aversión de por vida a las fuentes ornamentales, pero su coche quedó destruido. Las apariciones, sin embargo, cesaron por completo, no solo para él, sino para todos los conductores. El fantasma de la Gran Vía se había desvanecido. Meses después, mientras trabajaba en una cafetería, un trabajo con un estrés predecible y mundano, su móvil vibró. Era un correo electrónico de su antigua plataforma de BTC. Con un nudo en el estómago, lo abrió. El asunto decía: resolución de su incidencia. El texto era un mensaje corporativo y automático. Tras revisar su denuncia, hemos concluido que el socio Ricardo Morales incumplió nuestros términos de servicio. Su cuenta ha sido permanentemente desactivada. La burocracia digital, incomprensible y anárquica para el fantasma, había emitido su veredicto final. Un tiempo después, mientras esperaba el metro en la estación de tribunal, Alex se sentía casi en paz. La vida era más sencilla, sin tener que mirar constantemente por el retrovisor. Entonces, al otro lado de la vía, vio a un hombre de espaldas, vestido con un abrigo anticuado a pesar del calor. El hombre se giró lentamente y el corazón de Alex se detuvo. Era el rostro pálido y vacío de Morales. No parecía enfadado ni amenazante, solo desconectado. Un espectro despojado de su jurisdicción, un reglamento sin autoridad. Lo observó durante un largo segundo. El estruendo del tren al pasar bloqueó la visión. Cuando el vagón se hubo ido, el andén de enfrente estaba lleno de gente, pero Morales ya no estaba. El fantasma había sido desactivado, pero no destruido. Alex estaba a salvo, pero siempre sería observado. Cuéntanos desde qué metrópolis nos estás viendo y cuál es el espectro más extraño que, según los rumores, habita en tu lugar de trabajo. Hay rencores que no se jubilan, ni siquiera después de la muerte.
Leemos cada uno de vuestros informes en la quietud de la noche. Para Héctor, Los Ángeles era un océano de luces de neón vistas a través del parabrisas de un coche que no era suyo, usando un nombre que tampoco era el suyo. Como inmigrante indocumentado, operaba en las sombras de la economía de aplicaciones, un fantasma digital cuyo mayor miedo no era el crimen, sino el brillo intermitente de una sirena de policía en el espejo retrovisor. Cada viaje era un acto de fe, cada pasajero un riesgo potencial. El interior de su sedán genérico era su nación soberana y su prisión, un espacio donde trabajaba 18 horas al día para enviar dinero a su familia, cuyo rostro solo veía en la pantalla rota de su móvil. La soledad era una compañera constante, puntuada solo por la voz sintética del GPS y las conversaciones vacías de extraños. La noche era su territorio, un laberinto de autopistas y avenidas donde se sentía más seguro, menos visible. Conocía los atajos desde Hollywood hasta el Valle, las calles silenciosas de Beverly Hills y los barrios vibrantes del este de LA. Era una parte invisible pero esencial de la máquina que mantenía la ciudad en movimiento, transportando a los soñadores y a los borrachos, a los turistas y a los solitarios. Cada ping de la aplicación era una mezcla de alivio y ansiedad, la promesa de unos cuantos dólares más para su objetivo, pero también un riesgo más de exposición. Esa noche en particular, el aire se sentía pesado y un profundo cansancio pesaba sobre él, sin saber que estaba a punto de aceptar el último viaje de su vida tal como la conocía. La notificación apareció en la pantalla con un brillo tentador, un viaje largo, desde el centro hasta la costa, con una tarifa dinámica que representaba el trabajo de medianoche. Para un hombre en la situación de Héctor, rechazarlo no era una opción. Se detuvo frente a un elegante edificio de apartamentos y su pasajero emergió de las sombras. Era un hombre impecablemente vestido, con un traje a medida y una calma que irradiaba autoridad. Se presentó como Leland. Llevaba consigo una única pieza de equipaje, una bolsa de lona negra, grande y pesada, que insistió en mantener con él en el asiento trasero en lugar de en el maletero. Héctor asintió sin hacer preguntas. Su trabajo consistía en ser discreto y conducir. El viaje comenzó en un silencio cómodo, pero todo cambió en una curva cerrada para tomar la autopista. La pesada bolsa se deslizó sobre el asiento de cuero y por un instante la tela se tensó, revelando la silueta inconfundible de un brazo y una mano. El corazón de Héctor se detuvo. Sus ojos volaron al espejo retrovisor y se encontraron con los de Leland. No había pánico en la mirada del pasajero, solo un reconocimiento tranquilo, casi divertido. Leland esbozó una fina sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo con una voz suave y controlada: «No se preocupe por el equipaje, usted solo conduzca». La orden, disfrazada de petición, convirtió el coche en una celda y a Héctor en un prisionero al volante. El primer instinto de Héctor fue la rebelión, detener el coche, saltar, correr, pero antes de que pudiera actuar, la voz tranquila de Leland lo cortó como un bisturí. «Piénselo con mucho cuidado, Héctor», dijo, su tono cortés desmintiendo la amenaza subyacente. «Si llama a la policía, ¿qué pasará? Encontrarán un cuerpo, sí, pero también encontrarán a un conductor ilegal, trabajando con una cuenta falsa. Yo tengo dinero, tengo abogados. Y usted será deportado antes de que yo pise un tribunal. Pero si me lleva a mi destino, le pagaré el triple de la tarifa, y ambos olvidaremos que esta noche ocurrió». La lógica era tan impecable como cruel. La propia vulnerabilidad de Héctor era su jaula. Con las manos temblando, apretó el volante y siguió conduciendo, cada kilómetro un paso más profundo en su complicidad. El destino en la aplicación desapareció.
reemplazado por las instrucciones verbales de Leland. La primera parada fue una gasolinera solitaria y desolada en el Valle de San Fernando, un oasis de luz fluorescente en 1900 y medio de la nada. Leland le ordenó esperar en el coche, dejándolo a solas con la pesada bolsa en el asiento trasero. Cada par de faros que se acercaba era una punzada de pánico en el pecho de Héctor. A través del escaparate de la tienda, observó a Leland comprar con calma una botella de lejía, un paquete de bolsas de basura industriales y una pala plegable. Objetos mundanos que, en el contexto de esa noche, se transformaron en un kit de herramientas para el horror, presagiando el final del viaje. La segunda parada fue en los muelles de Long Beach, en un espigón de madera abandonado que gemía bajo el peso de las olas. El aire olía a sal, a podredumbre y a óxido. Leland bajó del coche, esta vez con una pequeña bolsa que sacó de su abrigo. Caminó hasta el final del muelle y, sin dudarlo, la arrojó a las aguas negras del Pacífico. No hubo un gran chapoteo, solo un sonido suave que fue devorado por la noche. Regresó al coche sin decir una palabra, y el viaje continuó por la sinuosa Pacific Coast Highway, el silencio ahora impregnado por el olor del mar y el peso de otro secreto que acababa de ser sepultado bajo las olas, lejos de cualquier posible descubrimiento. Mientras conducían por la costa, con el océano negro a su izquierda, Leland comenzó a hablar. Su voz era una confidencia hipnótica en la oscuridad. No confesó un crimen, narró una historia. La historia del hombre en la bolsa, un financiero de Wall Street que, según él, había arruinado a cientos de familias, incluida la suya, y que había eludido a la justicia gracias a sus conexiones. Habló del equilibrio, de la necesidad de que existan hombres dispuestos a corregir los errores que el sistema permite. No se presentaba como un asesino, sino como un instrumento de una justicia superior. Estaba intentando transformar a Héctor, de un testigo aterrorizado, a un cómplice ideológico, difuminando la línea entre el bien y el mal. Finalmente, la manipulación se volvió personal. Usted y yo no somos tan diferentes, Héctor, dijo Leland, mirándolo por el espejo retrovisor. Ambos hacemos lo necesario para proteger a nuestra familia. Usted trabaja en las sombras, asume riesgos cada noche, todo por ellos. Yo simplemente me encargo de la basura que el mundo deja atrás, para que gente buena como su familia no tenga que sufrir por culpa de hombres como el que llevo ahí detrás. Estaba creando un vínculo perverso entre el crimen desesperado de Héctor por sobrevivir y su propio acto calculado de asesinato. Estaba tratando de que Héctor viera no a un monstruo, sino un reflejo oscuro de su propia determinación, haciendo su silencio no solo forzado, sino comprensivo. El destino final era una casa de arquitectura moderna suspendida sobre un acantilado en Malibú, una fortaleza de cristal y acero con vistas al oscuro océano Pacífico. La belleza del lugar era obscena en contraste con la carga que transportaban. Leland guió a Héctor hasta el garaje y la puerta automática descendió tras ellos, con un sonido sordo y definitivo, sellando su conexión con el mundo exterior. El viaje había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La soledad del lugar era absoluta. Los gritos aquí no tendrían eco. El garaje no era un simple aparcamiento, sino un espacio preparado con una precisión quirúrgica. El suelo estaba cubierto con lona de plástico grueso y sobre una mesa de trabajo, un juego de herramientas de aspecto profesional estaba dispuesto en perfecto orden. Leland abrió la cremallera de la bolsa de lona con una calma metódica, revelando por primera vez el rostro pálido del hombre muerto. Luego se volvió hacia Héctor,
su máscara de cortesía reemplazada por una de fría eficiencia. De la mesa, cogió un par de guantes de látex y una pequeña sierra eléctrica. Se los ofreció a Héctor. «Yo me encargué de la parte difícil», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Ahora usted me ayuda a limpiar. Sus huellas dactilares estarán en todo. Somos socios en esto, ¿recuerda?». Ya no era una cuestión de conducir o de guardar silencio. Era una orden para participar, para manchar sus propias manos con la sangre del muerto, para sellar su complicidad no solo con el miedo, sino con un acto de profanación. Mientras Héctor miraba con horror las herramientas, paralizado, el resplandor de unos faros inundó el garaje a través del cristal esmerilado de la puerta. Un coche había subido por el camino privado. Por primera vez en toda la noche, la compostura de Leland se rompió, reemplazada por una fracción de segundo de genuina sorpresa. Esto no era parte de su plan. Se oyó el sonido de una puerta de coche al cerrarse, seguido de pasos decididos. No era la policía. La figura que entró en el garaje era la de un hombre que Leland claramente no esperaba ver. El recién llegado miró el cuerpo, luego a Héctor y finalmente a Leland. La atmósfera, ya cargada de terror, se electrificó con una nueva y desconocida capa de peligro. Héctor ya no era solo un peón en el juego de Mindos de Leland. Era un error en una operación mucho más grande. El recién llegado y Leland intercambiaron unas pocas palabras en voz baja, en un tono tenso y profesional que dejaba claro que no eran socios, sino parte de una jerarquía. El hombre que había sido el maestro de ceremonias del terror de Héctor durante toda la noche, ahora parecía un subordinado recibiendo una reprimenda. Quedó claro que no se trataba de un vigilante solitario, sino de una organización, una empresa de limpieza con procedimientos y protocolos. El recién llegado, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción, evaluó a Héctor con una mirada fría y calculadora, como si fuera un error en una ecuación. Se volvió hacia Leland y pronunció la sentencia con una calma escalofriante. «Es un cabo suelto. Soluciónalo». La orden era inequívoca y final. Leland se giró para mirar a Héctor. En sus ojos, por primera vez, no había manipulación ni sadismo, sino una sombra de genuino pesar. Quizás lamentaba la complicación, o quizás el destino del hombre al que había arrastrado a su abismo. No levantó un arma, simplemente lo miró mientras el otro hombre pulsaba un botón en la pared. La pesada puerta del garaje comenzó su lento e inexorable descenso, reduciendo el mundo exterior a una delgada línea de luz que se encogía. La escena final se congela en el rostro aterrorizado de Héctor, atrapado en una tumba de hormigón con 2 asesinos y un cadáver, mientras la oscuridad total lo engulle, seguida por el sonido sordo y definitivo de la puerta al sellarse. Su destino quedó incierto, una pregunta sin respuesta en el silencio de la noche. En una ciudad con millones de historias, algunas nunca deberían ser contadas. Si quieres seguir viajando por las calles oscuras que no aparecen en los mapas, deja un like para que este viaje no termine y suscríbete. Y nunca preguntes qué hay en el equipaje. La madrugada en la costa gallega era una bestia de niebla y salitre. Miguel, con las manos aferradas al volante de su sedán, sentía el peso de las horas no dormidas y de una vida que no era la suya. Había cambiado las aulas de historia, llenas de fechas y batallas lejanas, por el asfalto anónimo de las carreteras secundarias. Su coche, un refugio y una prisión sobre ruedas, olía a ambientador barato y a la sutil desesperación de quien conduce para olvidar. Los faros del vehículo apenas lograban perforar la densa cortina blanca que se tragaba la carretera, revelando solo breves fragmentos de guardarraíles y la amenazante oscuridad del acantilado a su derecha. El sonido monótono del motor y una vieja canción en la radio
Eran la única compañía en un mundo borrado por la bruma, un recordatorio constante de su soledad. En el asiento trasero, su única pasajera de la noche, Sofía, era una figura de puro contraste. Su abrigo de diseño y el perfume caro que emanaba chocaban con la modestia del coche de Miguel. Permanecía en un silencio casi absoluto, con la mirada fija en la ventanilla trasera, como si esperara que algo o alguien emergiera de la misma niebla que los envolvía. Miguel la observaba discretamente por el espejo retrovisor. Veía el contorno de un rostro joven, pálido, y unos ojos que delataban un pánico contenido. Su nerviosismo era palpable, una energía eléctrica que cargaba el pequeño habitáculo y transformaba la melancolía de Miguel en una incipiente inquietud. No había dicho más que la dirección, pero su silencio gritaba más que cualquier palabra, tejiendo una red de tensión que se apretaba con cada curva. Sucedió sin previo aviso, una agresión de pura luz en mitad de la nada. Dos faros deslumbrantes emergieron de la niebla, avanzando hacia ellos a una velocidad suicida, devorando el asfalto que los separaba. El instinto se apoderó de Miguel. Giró el volante con violencia, un movimiento desesperado que hizo chillar los neumáticos sobre el pavimento mojado. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció estirarse, permitiéndole ver el rostro borroso del otro conductor. Luego, el universo se redujo al sonido ensordecedor del metal retorciéndose y el estallido de 1000 cristales. El impacto lo lanzó contra el cinturón de seguridad, robándole el aliento y la conciencia. Un silencio absoluto y una oscuridad más densa que la propia niebla lo envolvieron por completo, como una tumba súbita y helada que lo reclamaba. Y de repente, abrió los ojos. Estaba conduciendo. La misma carretera sinuosa se desenrollaba frente a él. Los limpiaparabrisas barrían la llovizna con un ritmo hipnótico y la misma melodía melancólica fluía desde la radio. Miró por el espejo retrovisor. Sofía seguía allí, inmóvil, con la vista perdida en la oscuridad exterior. ¿Un microsueño? Se lo dijo a sí mismo, intentando que la lógica se impusiera al pánico. Debió de haberse quedado dormido por un instante, víctima de una pesadilla increíblemente vívida. Pero el sudor frío que le empapaba la nuca y el corazón que martilleaba desbocado contra sus costillas contaban una historia diferente. Sus manos temblaban sobre el volante y un dolor fantasma persistía en su pecho. La sensación era demasiado real para ser solo un sueño. El viaje continuó, pero una película de irrealidad lo cubría todo. Cada detalle era una aguja clavándose en su memoria. La locutora de la radio carraspeó exactamente en el mismo punto de la canción. Sofía se movió en el asiento trasero produciendo el mismo roce de tela e incluso el bache que sacudió el coche se sintió idéntico al de su sueño. Miguel trató de cambiar algo, cualquier cosa. Aceleró ligeramente, luego frenó, pero la carretera parecía corregir su ritmo, devolviéndolo a una cadencia preestablecida. Una sensación de déjà vu opresiva se apoderó de él, tan densa como la niebla exterior. Sentía que no era el conductor, sino un actor en una obra macabra, forzado a recitar un guión que no conocía, pero que su cuerpo recordaba con un terror visceral. Se acercaba a la misma curva ciega y supo, con una certeza helada que le erizó la piel, lo que vendría después. Contuvo la respiración, rezando para estar equivocado. Pero allí estaban de nuevo, los dos faros, dos ojos de un depredador implacable surgiendo de la oscuridad. Esta vez frenó con toda la fuerza de su pánico, el ABS del coche vibrando bajo su pie. Pero fue inútil. El resultado fue una réplica exacta de la primera vez. El estruendo, la violencia, la oscuridad. Y entonces despertó.
por tercera vez, con la misma música llenando el silencio, el mismo tramo de carretera frente a él. El terror finalmente rompió todas sus barreras racionales. Esto no era un sueño, era una jaula, una cinta que se rebobinaba para volver a reproducir su muerte. En el tercer bucle, la resignación fue reemplazada por una furia desesperada. Apenas unos metros después del punto de reinicio, pisó el freno con brusquedad, deteniendo el coche en seco en mitad de la carretera. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido del motor. Se desabrochó el cinturón y se giró, mirando directamente a los ojos asustados de Sofía en la penumbra. «Ya hemos pasado por esto», dijo, su voz ronca, temblorosa. «En esa curva, un coche aparecerá y nos matará». No esperaba una respuesta coherente, quizás un grito o una acusación de locura. En cambio, lo que vio fue un reconocimiento, un terror que reflejaba el suyo. El rostro de Sofía se descompuso y una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla, confirmando la pesadilla compartida. Impulsados por una necesidad compartida de escapar, salieron del coche. El aire frío y húmedo les golpeó, pero no trajo ningún alivio. Caminaron unos metros hacia atrás, por donde acababan de venir, pero la carretera se desvanecía ante sus ojos, disolviéndose en un muro de niebla impenetrable y antinatural. Probaron en la dirección opuesta, hacia la curva fatal, y el resultado fue el mismo. Estaban atrapados en un fragmento de asfalto de 1960, apenas 200 metros, suspendido en la nada. El coche, con sus luces encendidas, era su única ancla en esa irrealidad. Fue entonces cuando la verdad, tan fría y afilada como un trozo de cristal roto, se abrió paso. No estaban reviviendo un accidente. Estaban muertos, y este era su eco, el purgatorio donde su tragedia se repetía sin fin. Forzados a refugiarse de nuevo en el coche, el único espacio real que les quedaba, el silencio se rompió. Entre bucles, entre muertes, Sofía confesó. Le habló de su huida, de un matrimonio que era una jaula de oro y de un exmarido poderoso y controlador que no la dejaría ir. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil, cuya batería, milagrosamente, seguía al 100%. Le mostró a Miguel una foto. Un hombre sonriente, atractivo, con el mar de fondo. «Era él», susurró ella. «Me estaba persiguiendo». Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez esa noche. El rostro en la pantalla era el mismo que había vislumbrado por una fracción de segundo al volante del otro coche justo antes de cada impacto. Esto no había sido un accidente, había sido una ejecución. La revelación lo cambió todo. Ya no eran víctimas de un destino ciego, sino prisioneros de una malicia consciente. Comprendieron que su purgatorio no era un eco impersonal, sino un trofeo, un teatro privado para el espíritu sádico del asesino. Y en el siguiente bucle, como si esa comprensión le hubiera dado forma, lo vieron. Parado a un lado de la carretera, justo antes de la curva, había una figura espectral. Su silueta era una mancha más oscura en la niebla, una herida en la realidad, pero su rostro era inconfundible. No se movía, simplemente los observaba pasar con una sonrisa torcida, un gesto de triunfo eterno que se clavaba en sus almas. Él no solo los había matado, se deleitaba reviviendo su obra maestra, alimentándose de su desesperación. El pánico que antes los paralizaba se transformó en una rabia helada. Ver a su verdugo regodeándose en su sufrimiento les dio una claridad terrible. Escapar no era una opción. El bucle no se rompería evitando el accidente, porque el accidente era el centro de su universo. Para destruirlo, no podían esquivarlo. Debían estrellarse contra él con toda su voluntad. «No podemos huir», dijo Miguel, con la voz firme por primera vez en toda la noche, sus ojos encontrando los de Sofía en el espejo retrovisor. No hicieron falta más palabras.
En la mirada de ella no había miedo, solo una resolución sombría que reflejaba la suya. Asintió lentamente, un pacto silencioso, sellado en el umbral de su enésima muerte. Si estaban condenados a chocar, lo harían bajo sus propios términos. Cuando los faros del asesino aparecieron en la curva, la coreografía del terror comenzó como siempre, pero esta vez la respuesta fue diferente. En lugar de girar el volante en un intento inútil de supervivencia, Miguel apretó el pie en el acelerador hasta el fondo. El motor de su sedán rugió con una furia que nunca antes había poseído, lanzándolos hacia adelante como un proyectil. El otro coche, acostumbrado a su papel de cazador, pareció vacilar por un instante. Miguel no desvió la mirada. Vio la sorpresa en la silueta fantasmal al volante justo antes de que todo se convirtiera en un infierno de metal y furia espectral. No era una colisión para sobrevivir, sino una colisión de almas, un acto de aniquilación mutua para hacer estallar el propio evento que los mantenía encadenados. El impacto no fue un sonido, sino una explosión de luz blanca que consumió la niebla, el coche y el tiempo mismo. Un silencio puro, definitivo, lo borró todo. La escena se corta y reaparece un año después. Es un día soleado en la misma carretera de la costa gallega. El asfalto brilla bajo el sol y el mar es de un azul pacífico. Un coche de lujo recorre la misma curva, conducido por un hombre con un traje caro que habla por teléfono con arrogancia, cerrando un negocio. Es él, el exmarido de Sofía, el asesino. Sobrevivió al accidente original con heridas leves y nunca enfrentó la justicia. Cuelga la llamada con una sonrisa de suficiencia, disfrutando del silencio y del poder que cree poseer sobre el mundo. Pero el silencio no dura. Del asiento del copiloto, vacío un segundo antes, surge un susurro suave y helado. ¿Nos echabas de menos? El hombre se gira bruscamente. A su lado, las figuras translúcidas de Miguel y Sofía lo miran con sonrisas serenas y vacías. El terror puro, una emoción que él nunca había sentido, le hiela la sangre y le hace perder el control del volante. El coche de lujo se estrella contra el guardarraíl, volcando por el acantilado en una bola de fuego, una réplica de la tragedia que él provocó. Las almas de Miguel y Sofía no se habían liberado. Se habían transformado, convirtiéndose en la maldición de aquella carretera, los nuevos guardianes fantasmales que ahora esperan en la niebla a otros viajeros culpables para impartir su justicia fatal. La niebla se extiende por todas partes y cada ciudad tiene sus propias carreteras malditas. Comenta desde dónde nos escuchas y si alguna vez has sentido una presencia que no debería estar allí. Queremos leer tu historia. Bajo los cielos perpetuamente grises de Seattle, la vida de Leo transcurría entre dos mundos. De día, era un estudiante de diseño en la Universidad de Washington, inmerso en proyectos creativos y plazos de entrega. De noche, el interior de su sedán se convertía en su oficina, un microcosmos anónimo rodando por las venas mojadas de la ciudad. Conducía para una aplicación de transporte, un trabajo que pagaba las facturas, pero que lo sumía en una profunda soledad. La lluvia constante, golpeando el parabrisas con un ritmo hipnótico, era la banda sonora de su rutina. Era un joven amable, de sonrisa fácil y naturaleza ingenua, un buen oyente que absorbía las pequeñas historias de sus pasajeros antes de que desaparecieran de nuevo en la noche, dejándolo solo con el resplandor frío de su móvil. Su coche era una cápsula de transitoriedad. Cada noche se llenaba con un desfile de rostros anónimos iluminados por el neón de la ciudad esmeralda. Escuchaba fragmentos de vidas ajenas, turistas emocionados, parejas discutiendo en susurros, oficinistas agotados que solo querían el silencio. Leo se había acostumbrado a ser un fantasma, una presencia invisible cuya única función era llevar a la gente del punto A
al punto B. Las conversaciones eran superficiales, guiones repetidos que rara vez rompían la barrera de la cortesía. Esta existencia flotante, aunque le proporcionaba una extraña sensación de libertad, también acentuaba su aislamiento. Al final de cada turno, cuando aparcaba en su pequeño apartamento de Fremont, el silencio del coche vacío parecía seguirlo, un recordatorio de que estaba completamente solo. Fue en una de esas noches de lluvia interminable, durante un viaje rutinario que comenzaba en Capitol Hill, cuando la monotonía se rompió. Su nueva pasajera, Clara, entró en el coche trayendo consigo una energía vibrante que desplazó la melancolía del habitáculo. A diferencia de otros, ella inició la conversación de inmediato. No eran las típicas preguntas sobre su trabajo. Eran observaciones ingeniosas sobre la ciudad, preguntas sobre sus estudios de diseño, un interés genuino que lo desarmó. La conexión fue instantánea y electrizante. La charla fluyó sin esfuerzo, como si se conocieran de toda la vida, y por primera vez en meses, Leo no se sintió como un conductor fantasma, sino como una persona real. El trayecto, que normalmente se le hacía eterno, pareció terminar en un parpadeo. Al llegar a su destino, ella le sonrió con una calidez que lo hizo sonrojar. «Ha sido el mejor viaje que he tenido», dijo, su voz dejando un eco en el silencio que siguió a su partida. Segundos después, su teléfono vibró con la notificación de una propina inusualmente generosa. Leo se quedó un momento quieto, procesando la interacción, una pequeña isla de calidez en su océano de anonimato. No fue hasta varias horas y un par de viajes más tarde, mientras limpiaba el asiento trasero, que notó el objeto olvidado. Un libro de bolsillo, con las esquinas dobladas y notas en los márgenes, yacía sobre el cuero. En ese momento no le dio mayor importancia. Era un simple descuido, una excusa plausible para volver a contactarla, sin sospechar que no era un accidente, sino la primera pieza de un juego cuidadosamente planeado. Leo, actuando con cortesía, contactó a Clara a través de la aplicación para devolverle el libro. Ella respondió al instante, convirtiendo una simple coordinación logística en una larga conversación por mensajes de texto. Su ingenio y carisma eran igual de potentes en formato digital. Poco después, las notificaciones empezaron a llegar. Una solicitud de amistad en Facebook, una para seguirlo en Instagram, otra en Twitter. Leo dudó. Era una línea que nunca cruzaba con los pasajeros, un límite profesional autoimpuesto. Sin embargo, sintiéndose presionado por la amabilidad que ella había mostrado y no queriendo parecer grosero, aceptó. Fue un pequeño clic, un gesto aparentemente inofensivo, pero sintió como si acabara de entregarle una llave que no podría recuperar. La puerta a su vida privada estaba ahora entreabierta. La invasión fue sutil al principio. Me gusta en fotos de años atrás, comentarios en publicaciones que había olvidado, listas de reproducción de Spotify con títulos inquietantemente personales como para las noches de lluvia en Seattle. La sensación de calidez inicial que Leo había sentido se estaba agriando, transformándose en una inquietud constante. Luego, su comportamiento en la aplicación de transporte se volvió extraño. Empezó a solicitar viajes con frecuencia, siempre en la zona donde él se encontraba, solo para cancelarlos en el último segundo. Al principio, Leo lo atribuyó a una coincidencia, pero el patrón se hizo innegable. No quería un viaje, quería saber dónde estaba. El mapa digital, que antes representaba sus ingresos, se había convertido en un rastreador personal. El miedo de Leo se solidificó cuando la persecución trascendió la pantalla de su teléfono. Estaba sentado en una cafetería cerca del campus, intentando concentrarse en un proyecto, cuando una voz familiar dijo su nombre. Levantó la vista y allí estaba Clara.
sonriendo como si su encuentro fuera la cosa más natural del mundo. ¡Qué coincidencia!, exclamó ella, su alegría contrastando violentamente con el hielo que se formaba en el estómago de Leo. No había ninguna razón lógica para que ella estuviera allí. La barrera digital se había hecho añicos, y la inquietud se convirtió en un pánico tangible. Ella no solo lo estaba observando desde la distancia, ahora podía aparecer en cualquier momento. Su mundo, que ya era pequeño, comenzaba a encogerse aún más. Los encuentros fortuitos se multiplicaron. La vio una vez cerca de su apartamento en Fremont y otra vez en una tienda de arte que frecuentaba. Cada vez ella actuaba con una sorpresa encantadora que él ya no podía creer. Pero el ataque más insidioso fue contra su medio de vida. De la noche a la mañana, su calificación de conductor, antes impecable, se desplomó. Empezó a recibir una avalancha de reseñas de una estrella de pasajeros anónimos, con quejas absurdas y fabricadas. Sabía con una certeza visceral que era ella. Estaba creando cuentas falsas para sabotearlo, para desmantelar su estabilidad y hacerlo más vulnerable. No tenía pruebas, solo una paranoia creciente que amenazaba con consumirlo por completo. Estaba siendo aislado metódicamente. Aterrorizado y sin opciones, Leo la bloqueó en todas las redes sociales y en su teléfono. La respuesta fue inmediata. Minutos después, recibió una solicitud de viaje de una cuenta nueva, con un nombre femenino y una foto genérica. La dirección de recogida estaba en una calle oscura y poco transitada. Cuando se detuvo, la puerta trasera se abrió y Clara entró. El corazón de Leo se detuvo. Ella lo miró con una calma espeluznante. «Estás exagerando, Leo», dijo suavemente. «Solo quiero cuidarte. Pertenecemos el uno al otro». Él detuvo el coche y le exigió que saliera. Ella se negó, y la dulzura de sus ojos se evaporó, reemplazada por una posesión gélida y depredadora. En ese instante supo que no estaba lidiando con un simple enamoramiento. Estaba atrapado con una obsesión. La vida de Leo se había convertido en un infierno de vigilia. Denunció a Clara a la policía y a la plataforma de transporte, pero sus reclamos se perdieron en la burocracia. Sin amenazas directas o violencia física, sus miedos eran desestimados como un simple malentendido. Desgastado, paranoico y, con el alquiler a punto de vencer, decidió conducir una última noche para conseguir el dinero que necesitaba antes de desaparecer. Fue entonces cuando recibió una solicitud inusual, una recogida en el distrito industrial de Sodo, una zona de almacenes y calles desiertas por la noche. Al llegar, un hombre corpulento y silencioso entró en el asiento trasero. No dijo una palabra, solo le mostró una dirección en su teléfono, a pocas manzanas de distancia. El hombre lo guió hasta un almacén abandonado, la lluvia resonando en el techo de metal. Dentro, bajo la luz parpadeante de una única bombilla, lo esperaba Clara. Pero el verdadero horror no era su presencia, sino lo que la rodeaba. Había construido un santuario demencial dedicado a él. Docenas de fotografías suyas, tomadas a distancia sin que él lo supiera, cubrían las paredes. Leo saliendo de clase, Leo comprando café, Leo durmiendo en su coche entre viajes. En una mesa había objetos que ella había robado de su vehículo: un bolígrafo, un ambientador junto a un detallado organigrama de sus rutinas. Era la visualización de una mente enferma, la prueba de que cada segundo de su vida había sido vigilado, analizado y poseído. «He estado limpiando el camino para nosotros», dijo Clara, su voz desprovista de cualquier malicia, como si le estuviera explicando el plan más lógico del mundo. «Tu trabajo inestable, esos amigos que no te entienden, todos eran obstáculos. Te he liberado para que puedas ser tú mismo conmigo». Se acercó a él,
su mirada intensa y febril, y le ofreció una retorcida apariencia de control. La elección es tuya, Leo. Puedes aceptarme y podemos empezar de nuevo. Para demostrar el alcance de su poder y la futilidad de su resistencia, abrió la mano. En su palma descansaba una copia de la llave de su apartamento. Ya no había ningún lugar seguro. Había invadido su coche, su trabajo, su mente y finalmente su hogar. Estaba completamente acorralado. El instinto de supervivencia de Leo se activó. Se lanzó hacia la puerta, pero el hombre corpulento, un pariente manipulado por las mentiras de Clara, como descubriría demasiado tarde, le bloqueó el paso. Se desató una lucha caótica en la penumbra del almacén, un forcejeo desesperado entre el pánico de Leo y la confusa lealtad del otro hombre. Clara gritaba, no de miedo, sino de rabia por su desafío. En la confusión de empujones y sombras danzantes, ella se interpuso entre ellos. Un mal paso, un tropiezo en la oscuridad, y su cuerpo cayó hacia atrás, hacia una sección de la estructura en ruinas. Un grito ahogado fue seguido por un silencio sepulcral. Clara yacía inmóvil, atravesada por una varilla de refuerzo oxidada que emergía del suelo. El pariente, al ver el horror, huyó a la noche. Leo se quedó paralizado, el eco de la tragedia resonando en el vasto silencio, solo roto por la lluvia. Con manos temblorosas, sacó su móvil para llamar a emergencias, pero su mirada se desvió hacia el santuario. Y entonces, el verdadero clímax del horror lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Las fotos, los mensajes guardados, las reseñas falsas. No era solo una obsesión, era la construcción de una narrativa, una historia meticulosamente elaborada donde él era el acosador. La policía llegaría y encontraría a un hombre con las manos manchadas de sangre sobre el cuerpo de la mujer que a ojos de todos parecía ser su víctima. Escuchó las sirenas, una nota aguda y creciente acercándose bajo la incesante lluvia. Estaba libre de ella, pero en su último acto, Clara lo había atrapado para siempre. La niebla se extiende por todas partes y cada ciudad tiene sus propias carreteras malditas. Comenta desde dónde nos escuchas y si alguna vez has sentido una presencia que no debería estar allí. Queremos leer tu historia.